Todos los caminos llevan a Roma. Es una de las máximas más famosas del mundo. Con solo esta frase, se puede intuir lo importante que fue Roma para la historia de la humanidad. La número 2 de la serie de viajes por el mundo, amplia y superficial. El segundo destino de viaje es Roma, la capital de Italia y una ciudad que, durante más de 2.000 años, ha estado en el centro de la civilización occidental. Roma, a la altura de su fama como ciudad turística conocida, puede decirse que es un museo gigantesco en cada callejón. La historia sigue viva y dentro de un mismo espacio, se combinan de manera natural los restos del antiguo Imperio Romano, el arte del Renacimiento y la vida cotidiana de la Italia moderna. Roma es la ciudad donde el pasado y el presente conviven de la manera más hermosa. La historia de Roma comienza con la leyenda de que, en el año 753 a.C., Rómulo fundó la ciudad. Roma, que al principio era solo una pequeña ciudad-estado, fue ampliando gradualmente su influencia, unificando la península itálica y después creció hasta convertirse en un vasto imperio que dominaba todo el Mediterráneo. El Imperio Romano gobernó territorios inmensos que iban desde Inglaterra hasta Egipto, y desde España hasta Oriente Medio, y creó numerosos cimientos de la civilización en ámbitos como la política y la estrategia militar, el derecho, la arquitectura, las carreteras y los sistemas de alcantarillado y abastecimiento de agua. Es la razón de que la influencia de Roma haya quedado profundamente arraigada en el derecho, la política y la planificación urbana occidentales de hoy en día. Sin embargo, ni siquiera un imperio tan grande podía durar para siempre. Debido al caos interno y a las invasiones de pueblos extranjeros, el Imperio Romano de Occidente cayó en 476. Pero Roma no desapareció. Después, se convirtió en el centro del catolicismo y, a través de la Edad Media y el Renacimiento, volvió a desarrollarse como una ciudad clave para la cultura y el arte europeos. La Roma de hoy es una ciudad especial donde el esplendor del pasado sigue vivo, al tiempo que también se entrelaza con la vida de las personas modernas. Por eso, viajar a Roma no es solo recorrer lugares turísticos famosos, sino que puede considerarse una experiencia en la que recorres directamente las huellas de la civilización humana. Ahora nos dirigimos al Coliseo, el primer destino de nuestro viaje a Roma. El Coliseo es una de las construcciones más representativas que simbolizan a Roma. Este enorme anfiteatro circular, completado en el año 80 d.C., podía albergar a unos 50.000 espectadores, y presumía de una magnitud que resultaba difícil de imaginar para la época. Aquí se celebraban duelos entre gladiadores, cacerías de fieras, combates navales simulados y toda clase de eventos públicos. Los ciudadanos romanos pasaban el día mirando los espectáculos que ofrecía el emperador, y era un espacio íntimamente ligado a la vida de la gente, tanto que llegó a acuñarse la expresión pan y circo. Incluso hoy, después de casi 2000 años, el Coliseo mantiene su imponente aspecto, aunque algunas partes se han derrumbado. Al contemplar los enormes arcos y las estructuras de piedra, es inevitable admirar las excelentes técnicas de construcción de los romanos de la época. Puedes sentir en persona por qué se considera una de las construcciones antiguas más famosas del mundo. Si sales del Coliseo y das unos pasos justo al lado, aparece otro edificio de gran valor simbólico. Es el Arco de Constantino. Este arco, de unos 21 metros de altura, se construyó en el año 315 después de Cristo, para conmemorar la victoria del emperador Constantino en la Guerra Civil. Después, el emperador Constantino llegó a ser una figura clave, que reconoció el cristianismo y cambió la historia del Imperio Romano. En todas partes del arco triunfal hay hermosos relieves que conmemoran las victorias en la guerra y los logros del emperador. En particular, se caracteriza por el uso conjunto de esculturas, traídas de construcciones de épocas anteriores, y se considera un valioso patrimonio cultural que muestra el proceso de transformación del arte romano. Al pasar el Arco de Triunfo se despliega el Foro Romano, es decir, el Foro Romano, llamado el corazón de la antigua Roma. El Foro Romano era el centro donde se encontraban, en el pasado, la política y la economía, la religión y el comercio del Imperio Romano. Hoy solo quedan las huellas de las columnas y los templos. Pero hace unos 2.000 años, este lugar era la plaza central de la ciudad más vibrante del mundo. En el Senado se debatieron políticas importantes del Estado, y los generales de Mejora organizaron un desfile para conmemorar la victoria.
Los comerciantes compraban y vendían mercancías, y los ciudadanos se reunían en la plaza para continuar el debate. Este era el corazón donde se movía el enorme imperio de Roma. Si caminas despacio entre las ruinas del templo derrumbado y las columnas de piedra, sientes una emoción especial, como si no solo estuvieras recorriendo un yacimiento, sino una ciudad en la que el tiempo se ha detenido. Te das cuenta de que decir que es un lugar donde el pasado y el presente se tocan más de cerca no es una exageración. Al pasar por el Foro Romano y subir una suave colina, aparece la Piazza del Campidoglio, una de las plazas más hermosas de Roma. La Plaza de Campidoglio fue un lugar importante desde la época de la antigua Roma, y la apariencia de la plaza que hoy vemos fue diseñada por el gran maestro del Renacimiento, Miguel Ángel. Los motivos geométricos trazados en el suelo de la plaza, y la perfecta simetría de los edificios, muestran de forma fiel la belleza de la arquitectura renacentista. En el centro de la plaza se encuentra la estatua ecuestre de Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, y alrededor hay actualmente el Ayuntamiento de Roma y el Museo Capitolino. El paisaje de la Font Romanca contemplado desde lo alto de la colina, es considerado uno de los miradores más hermosos de Roma. La escena en la que se contemplan a la vez las ruinas antiguas y la ciudad moderna, hace que se sienta el largo tiempo que alberga la ciudad de Roma. Al bajar de la plaza, aparece a lo lejos una enorme construcción blanca que captura la atención incluso desde lejos, es el Memorial de Emanuel II. Este edificio, que también se conoce como Vittoriano, se construyó desde finales del siglo XIX, para conmemorar al primer rey de la unificación italiana, Vittorio Emanuele II. Su imponente fachada de mármol blanco y sus enormes escalinatas, junto con decenas de columnas, muestran una presencia imponente incluso desde lejos. En el centro del memorial se alza una enorme estatua de bronce, del emperador en forma de jinete. El rey Emanuel II. En su interior se encuentra la tumba del soldado desconocido, en la que descansan los restos en honor a los caídos sin nombre de la Primera Guerra Mundial. A día de hoy, aquí todavía vigilan la tumba. Los guardias y las llamas, que nunca se apagan, arden de forma eterna. Desde la Torre Mirador se puede contemplar la ciudad de Roma de un vistazo. Los techos rojos se prolongan sin fin, y el paisaje en el que se entrelazan las cúpulas de las iglesias, y los antiguos vestigios que sobresalen por todas partes, es una imagen especial que solo la Roma puede ofrecer. Si caminas despacio siguiendo la callejuela dentro del memorial, llegarás al Panteón, una de las construcciones antiguas, mejor conservadas del mundo. El Panteón se construyó originalmente como un templo dedicado a todos los dioses, y hoy en día se utiliza como iglesia católica. El enorme domo, creado hace unos 2.000 años, sigue siendo considerado hoy en día una de las obras maestras más destacadas de la historia de la arquitectura mundial. Al entrar en el edificio, lo primero que destaca es el óculo, un orificio redondo en el centro del techo. La luz natural que entra por aquí va cambiando de posición, según avanza el tiempo, creando un ambiente misterioso. La manera en que todo el espacio se ilumina de forma natural sin necesidad de una iluminación especial, muestra las sobresalientes habilidades de los romanos de aquella época. El Panteón también es el lugar donde descansa el gran maestro del Renacimiento, Rafael. Numerosos artistas y arquitectos han estudiado este edificio para dar origen a nuevas obras, y hoy en día sigue ejerciendo una gran influencia, hasta el punto de que se considera un libro de texto de la arquitectura mundial. Ahora nos dirigimos a la Fuente de Trevi, uno de los lugares más buscados por la mayoría de las personas durante un viaje a Roma. Si caminas siguiendo un callejón estrecho, de repente se te abre ante los ojos una gran fuente. Esa es, precisamente, la Fuente de Trevi, que aparece como escenario en películas y anuncios y en innumerables fotos de viaje. Esta fuente, concluida en el siglo XVIII, representa la aparición del dios del mar, Neptuno, montando un carro con forma de concha. Las enormes esculturas y el flujo incesante de agua hacen que, más que una simple fuente, se sienta como una verdadera obra de arte. La Fontana de Trevi tiene una famosa tradición. La historia dice que, sin voltear la espalda, si lanzas una moneda con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, volverás a visitar Roma. Por eso, cada día, innumerables viajeros lanzan monedas haciendo un voto. Así, las monedas reunidas se están utilizando, a través de organizaciones benéficas, para ayudar a los vecinos necesitados.
lo que da continuidad a una tradición aún más significativa. Si caminas despacio en la Fuente de Trevi, llegarás a otra plaza famosa, la Plaza de España. En el centro de la plaza se encuentra la hermosa Fuente de la Barcaxia, y detrás de ella se despliega la Escalinata de España, formada por 135 escalones, en la parte superior de las escaleras. La iglesia de Trinidad dei Monti muestra una apariencia elegante, y en la plaza de abajo, los viajeros que han llegado de todo el mundo disfrutan de su tiempo con calma. Cuando llega la primavera, las escaleras se adornan con flores de colores vivos, creando un paisaje aún más hermoso. Alrededor se extiende la calle Condotti, una zona de lujo, y siempre está llena de energía, gracias a las personas que van a disfrutar de las compras. El siguiente destino es el país más pequeño del mundo. Ahora mismo es el momento del Vaticano. Aunque el territorio no llega ni a 0,5 kilómetros cuadrados, es la sede central de más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo, y un país especial donde reside el Papa. La primera en la que se visita es la Plaza de San Pedro, un enorme espacio ovalado en el que cientos de columnas rodean a los visitantes como si los abrazaran. Al final de la plaza se encuentra una de las catedrales más grandes del mundo, la Basílica de San Pedro. En el interior de la catedral, todo el mundo queda asombrado por su tamaño y su esplendor. La obra maestra de Miguel Ángel, la escultura de la Piedad, la enorme cúpula y el impresionante altar exhiben la cumbre del arte renacentista. Al subir a la terraza mirador de la cúpula, puedes contemplar de una sola mirada toda la ciudad de Roma y el Vaticano, y el paisaje de tejados rojizos, que se extiende ante ti deja un recuerdo inolvidable por mucho tiempo. En los museos vaticanos se exhiben algunas de las mejores obras de arte de la humanidad, incluido el techo de la Capilla Sixtina pintado por Miguel Ángel y el Juicio Final. Este lugar no es solo un museo, sino un espacio donde se encuentra la esencia del arte renacentista. El siguiente lugar es la Basílica de Santa María, la mayor, una de las 4 grandes basílicas de Roma. La Basílica de Santa María la Mayor es una de las iglesias más antiguas dedicadas a la Virgen María, en Roma, construida en el siglo V. El interior, con sus elaborados mosaicos, la majestuosa decoración del techo y siglos de historia, crea un ambiente a la vez devoto y hermoso. Todavía hoy, innumerables peregrinos llegan aquí para elevar sus oraciones y continúan desempeñando un papel fundamental como centro del catolicismo romano. El final del viaje lo cierras en un lugar un poco especial. Justo aquí está la Puerta de la Verdad, esta enorme escultura de mármol, que se encuentra frente a la iglesia de Santa María. En Cosmedín guarda desde hace mucho tiempo una famosa leyenda. Se dice que si una persona miente y se mete la mano en la boca, se le corta la mano. Por supuesto, solo es una leyenda, pero en la película Vacaciones en Roma, cuando Audrey Hepburn y Gregory Peck visitan este lugar, la escena fue recibida con gran cariño en todo el mundo y, hasta hoy, un sinfín de viajeros dejan fotos de recuerdo en la misma postura. Cuando recorres así los principales lugares de interés de Roma, te das cuenta de una cosa. Roma es una ciudad con muchos vestigios antiguos y, junto con todo ello, es un libro de historia vivo, donde el esplendor del antiguo imperio romano, el arte del Renacimiento, la cultura católica y la vida de las personas de hoy, se enlazan de forma natural dentro de una sola ciudad. Incluso en una sola columna de piedra derrumbada hay contenida una cantidad de miles de años, y en la cúpula de la catedral, en una plaza o en una fuente, también late y respira la creatividad y el arte humanos. Así que viajar a Roma no es mirar el pasado, sino vivir en primera persona una experiencia dentro del flujo de la civilización humana, que sigue desarrollándose hasta hoy. El segundo destino de la serie de viajes por el mundo, amplia y superficialmente Roma. Esta ciudad guarda una profundidad que no se puede comprender del todo en un solo viaje. Es una ciudad que, cuanto más caminas despacio, más historias te cuenta y cuanto más vuelves a encontrarla, más nuevos encantos descubres. Incluso las personas a las que les gusta la historia, las que aman el arte y los viajeros que simplemente buscan paisajes hermosos, al final, terminan pensando lo mismo. Roma es una ciudad que viaja a través del tiempo, y ese viaje, incluso después de dejar la ciudad, permanece mucho tiempo en el corazón, haciendo que sueñes con otro viaje.